Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver hoy la defensa siciliana, en concreto la variante Najdorf, que ya sabéis que es una de las más agresivas con negras. Igual es la mejor incluso. Vamos a ver un poco de qué va esto. Bueno, es una defensa siciliana moderna. Y ahora sobre todo viene dada por la jugada A6, ¿no? Esto es lo que define la variación Najdorf o la variante Najdorf. Y vamos a ver todas las ideas que hay muchísimas, y como está tan jugada, pues todas, la que más, la que menos, tiene muchísimas partidas de fondo, ¿no? Aquí, bueno, la que ponen como principal en el libro es Alfile 2, la verdad es que es la tercera más jugada de la base de datos. Bueno, vamos a ver, ¿no? En este caso, prefiero empezar por la que es más jugada, Alfile 3, de la que hay 30.600 partidas. Y bueno, este es el llamado ataque inglés. Y vamos a ver en qué se basa, ¿no? Aquí se basa en hacer un F3, un G4 y avanzar los peones, ¿no? Vamos a ver un poco las ideas. Aquí sí, E5, tenemos caballo B3 y tras alfil E6, ya es un peón retrasado, F3 y H5 es una jugada interesante por parte del negro. Esta es una de las líneas. Aquí esta H5 también es más principal alfil E7, es decir, verdad, ¿no? Esta es una forma con alfil E3. Si en vez de E5 nos juegan caballo G4, que también es otra posibilidad, es la tercera más posible. E6 es la segunda más posible. Tras F3, B5, si os fijáis, pues bueno, tiene algunos puntos en común, bueno, con lo que hablábamos de la Dragondorf, de ese sistema híbrido de la Dragón, solo que habiendo hecho ese avance, ¿no? Ese es como una especie, perdón, no, como una Svenginen, perdón. Pasa, mejor dicho, a una Svenginen, ¿no? De la nave a una Svenginen, ¿por qué? Porque tenemos hecho este E6, ¿no? Junto con D6. Y tras F6, B5, ahora G4, no es la más jugada, G4, es un ataque más. La verdad es que dama de 2 es más principal y después de caballo BD7, ahora sí G4. Pero bueno, aquí tras G4, H6 y, bueno, en este caso sí dama de 2. Al final transponen un poco. B4 por parte del negro y, bueno, lo más jugado aquí es caballo de C2, pero también está caballo A4. Quizás estadísticamente es mejor para el blanco hacer caballo A4. Pero bueno, caballo C2 también es jugable. Y hay partidas de grandes jugadores con ambas jugadas. Y vamos a la última, que en lugar de 6, que estábamos comentando, caballo G4, ¿no? La idea de molestar a este alfil con ese caballo. Aquí se juega alfil G5 y tras H6, lo veamos aquí, alfil G5, H6, se juega generalmente alfil H4 y tras G5, alfil G3, alfil G7, H3, caballo E5 y caballo F5. Tras alfil por, E por F5 y caballo de B a C6. Bueno, aquí vemos ideas, ¿no? Caballo de 5 ocupando el centro y E6 es la jugada principal. F por E6, F por E6 y caballo E3. Bueno, aquí hay tanto enroque corto como dama 5. La estadística beneficia al blanco, pero sobre todo hay muchas tablas, ¿no? En estas posiciones, pese a que sean tan alegres, que tengan tantos temas tácticos, ¿no? En realidad. Pero bueno, como se va simplificando, a medida que se simplifica, yo creo que los jugadores pues seguramente lo tendrán estudiado a cierto nivel y tendrán siempre la opción de buscar líneas de tablas, ¿no? Bueno, pues estas son las tres jugadas, eso he dicho, tanto E5 como caballo G4 como E6 contra el ataque inglés. Veamos otro. Después del ataque inglés, la siguiente más jugada es este alfil G5, siempre según la base de datos. Esta es una jugada principal, tras E6, la jugada F4, y ahora vemos tres opciones por parte del negro, ¿no? La opción de B5, la opción de dama B6 y la opción de
alfil E7, ¿no? Comenzamos por dama B6, por ser la más jugada. Tras dama B6, dama D2, dama por B2. Este es el llamado peón envenenado, tan jugado por Fischer y por otros tantos grandes jugadores. De hecho, hay varias partidas de jugadores de la superélite. Torre B1, dama A3, E5 y tras H6, alfil H4, D por E5, F por E5, caballo F D7, caballo E4, dama por A2, torre D1, dama D5, muy buena jugada, y tras dama E3, dama por E5, alfil E2 y alfil C5. Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Partidas donde, bueno, donde por ejemplo Bashir Lagraf ha ganado un par de partidas contra jugadores de la élite, pero también, por ejemplo, Anand ha ganado con blancas, ¿no? En su momento, también otro jugador. Y Rajabov ha sacado unas tablas contra Giri. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Eso con este dama B6, que como os he dicho es la variante del peón envenenado, que es la principalmente jugada, la juega Fischer. Veamos la segunda más jugada, que es alfil E7, tras lo cual tenemos esta línea con dama F3, dama C7, enroque largo y caballo BD7. Perdón. Aquí dos líneas, una línea con G4, muy interesante, tras lo cual B5, alfil por F6, alfil por F6 y G5. Y tras alfil E7, F5 buscando la ruptura, caballo C5, ya os alguna vez creo que os he comentado que es C5 es donde en una Najdorf el caballo quiere ir, el caballo de B8 y F6. Bueno, aquí también hay varias opciones, puntos para blancas como para negras. Generalmente se contesta con un G por F6 y tras G por F6 alfil F8 y bueno, aquí también hay un potipote de jugadas, ¿no? Principalmente torre G1. Y bueno, bien, hay sobre todo, igual es un poquito más favorable para el blanco, pero también hay opciones para el negro con este, como os he dicho, G4, ¿no? Con esa idea de romper en F5. También está la línea principal con alfil de 3 y bueno, la idea es meter un caballo en D5, ¿no? En un momento dado y después de haber hecho torre E1. Esto da para algunas partidas bastante espectaculares, ¿no? H6 y tras alfil H4, G5, F por G5, caballo E5. Y bueno, en este caso no se ha dado el tema, pero bueno, aquí incluso da un buen porcentaje para negras, no malo en absoluto. Estoy pegando el repaso. Sí. Esto con estas dos líneas que las hemos mirado. Y esto con alfil E7, que era la segunda opción. B5 no es la opción número 3, ni mucho menos. Antes está caballo BD7 y tras dama F3, dama C7 en roque largo, B5, ahora sí, y tras alfil D3, alfil B7, torre H1 y dama B6. Bueno, y aquí sí que se da la jugada que os había comentado antes, caballo D5. ¿Por qué? Porque si el peón comiera, nosotros retomaríamos con jaque al rey, ¿no? Por ejemplo, si aquí le diera por hacer peón por, tenemos... De hecho, tenemos este caballo C6, que sería buena. Y bueno, si hiciesen alfil por C6, tendríamos este E por D5, ¿no? Y aquí el blanco tendría cierta ventaja. Bueno, posiciones ya veis un poco cañeras, ¿no? Un poco bestias. No son las mejores opciones, sino he tirado para que veamos lo más evidente, ¿no? Tras alfil E7, D por C6, caballo C5 y alfil F5, ¿no? Y bueno, complicado, muy complicado aquí para el negro, ¿no? Jugar porque tiene ese rey en el centro que está en problemas y bueno, tiene que ir con 1000 ojos, ¿no? Esto con la línea de caballo BD7, que es la tercera más jugada. También tenemos dama C7, tras lo cual dama F3. Sabéis que hay muchas ideas que son continuamente muy relacionadas. Otra vez la ruptura en F5, E5, caballo B3, torre C8 y rey B1. Y aquí tras caballo B6, torre D3, caballo A4, torre HT1, C peón y caballo C1. Bueno, estas son algunas de las partidas. Aquí, por ejemplo, más jugados son alfil H6,
caballo C5, también hay un caballo por C3. Bueno, hay varias opciones, ¿no? Bueno, hay varias opciones. Ya veis que las ideas con dama C7, ¿no? Ya podemos ver un poquito más. Por ejemplo, este H6, que es otra idea, ¿no? Molestar ese alfil. Y aquí, bueno, pues sí que se da alfil por F6, pero sobre todo alfil H4. Después de dama B6 a 3. Aquí hay una pequeña, no sé cómo decirlo, trampa, ¿no? Si la dama le diera por comerse al peón, ¿qué pasaría? Pues que aquí haríamos caballo a 4 y esa dama queda encerrada, ¿no? Por eso es un peón envenenado. Aquí no se come, sino que se hace normalmente este alfil E7 y después de alfil F2, dama C7, dama F3, caballo BD7, enroque, B5, G4, alfil B7, alfil G2, G5, H4, G por F4, G5, caballo E5, dama por y bueno, aquí veis un poco que todo lo que hay, ¿no? Ahora un torre H3, pero bueno, os he enseñado las líneas más jugadas, ¿no? Creo que se entiende bastante bien el juego y se repiten bastante los planes y las ideas, ¿no? Y los tipos de desarrollo que hay de las piezas. Aparte de algún toque táctico que hace que igual en una línea o en otra sea más interesante una cosa que otra. Esto con la línea de H6. Y aún tendríamos, ahora sí, la línea que nos indicaba que es B5. Y aquí tras E5, D por E5, F por E5, dama C7, E por F6 y tienen este dama E5. Que justifica bastante el haberse dejado comer la piedra, ¿no? Porque tras alfil E2, dama por G5, enroque y torre A7 es una muy buena jugada. Variación Polugaevsky. La hemos visto antes, este torre A7, en otra siciliana. Tras dama D3, la torre se coloca en D7, caballo E4, dama E5 y caballo F3, molestando a la dama, dama por B2. Y bueno, el blanco tiene una ligera ventaja en esta aparición Polugaevsky. Bueno, esto es todo con la línea de F4, que bueno, con esta línea de F4, después de 6 y habiendo hecho alfil G5. ¿Qué más? Alfil G5. Ahora sí veríamos la línea de alfil E2, que es la variación Opolsensky. Vamos a ver las ideas, ¿no? Esta. Hay un E5 y ya no enseña más. Aquí generalmente se juega caballo B3 y tras alfil E7 enroque corto, alfil E3, alfil E6 se juega ese peón retrasado, dama D2, caballo BD7, A4, evitando la jugada B5 con el peón, y tras torre C8, A5, también una jugada muy interesante. Bueno, si hacen B5, pues avanza, y también es verdad que aquí busca una casilla fuerte para su alfil y para su caballito, ¿no? Es interesante cómo colisionan en las piezas. Dama C7, torre Fd1, torre Fd8, dame 1, la dama se mete ahí, alfil F3 y ahora, por ejemplo, pues bueno, hay varias líneas. Está la línea de H6, de dama C7. Son bastante buenas para el negro, la mayoría, ¿no? Son bastante buenas para el negro, o sea que esto es bastante jugable. Bueno, hay muchas líneas para el negro aquí positivas. Y pienso que el juego en general es bueno. ¿Qué más? Esta es toda la línea con alfil E2. Veamos alfil C4. ¿No? Ataque Lipnitsky. Bueno, vamos que aquí generalmente se responde con E6. Y vamos a ver ideas, ¿no? Alfil B3, B5, enroque, alfil E7, dama F3, dama C7, dama G3, enroque y alfil H6. El caballo se pone en E8, torre de A de 1, alfil D7, caballo F3, caballo C6
y alfil F4. Acaba siendo esto un ataque Sosin con la variante del flanco. Totalmente jugable y positivo para los dos bandos, ¿no? Tanto una cosa como otra. Dan buenas perspectivas a uno y al otro. Se ha jugado también en la élite hace más o menos años y bien, ¿no? Igual hay una partida más reciente, había más partidas en los 90, pero bueno, está bien, también. Están bien estas ideas. Con alfil C4, igual se jugaba más antes y es eso, enseguida pasa a ser un ataque Sosin, ¿no? Con B5, cuando llega B5 pasa a ser un ataque Sosin. Vamos a ver. ¿Qué más? Después de eso también tenemos este H3, que es lo que digo, el ataque Adams. Hay un artículo de este ataque Adams en la revista Peón de Rey. Creo que es a cargo de... Tendría que mirarlo, pero el autor lo tengo en mente, sé quién es. Es el que siempre les hace uno de los jugadores que siempre, de los grandes maestros que siempre les hace el tema de las aperturas. Y las explica muy bien, además, lo hace súper bien, pero ahora, perdonadme, pero me confundo con Jesús de la Villa, que no es, sino con otro jugador, ya lo miraré. Aquí, bueno, pues está este 5. ¿Cuál es la idea? Generalmente este caballo va E2 y bueno, aquí está este H5, por ejemplo, y aquí se hace G3. Si no nos hubieran hecho este H5, otra idea es que nos hacen B5, la idea es meter G4 para poder meter nuestro alfil en B7, el caballo aquí, enrocar, buscar rupturas. Por ejemplo, que hicieran B4, caballo D5, caballo por D5, dama por, torre A7, alfil E3, alfil E6, dama D3, torre B7 y alfil G2, ¿no? Y tras alfil E7, enroque y F4. ¿Veis? Esta es la idea que persiguen aquí las blancas, ¿no? Con H5 nos paran un poco el golpe, ¿no? Bueno, tras G3 tendrían un alfil E6, tras alfil G2, B5, enroque, caballo BD7, alfil E3, alfil E7, caballo D5, caballo por E por y alfil F5. Bueno, aquí lo más hecho es este F4, veis que es una idea recurrente, esa ruptura en F4, y tras torre C8, pues C3, ¿no? Y aquí generalmente todo acabado en tablas, en el mayor de los casos, aunque hay una partida del 2017 que gana Bachir Lagrave sobre Karyakin. Bueno, muchas partidas en este sentido, ¿no? Muchísimas. Con esta idea de H3, este ataque Adams es muy interesante. ¿Y qué más? ¿Aún me faltará alguno más? Este F3, que es más residual, cada vez más hay menos partidas, pero bueno, aún así hay muchas, ¿no? E5, caballo B3, alfil E6, alfil E3. Las ideas son todo el rato las mismas, ¿no? O muy, muy parecidas. Tras alfil E7, dama D2, enroque corto, enroque largo y caballo BD7. Y tras G4, B5, G5, B4, caballo 2, caballo 8, F4, esa ruptura es muy recurrente, y tras A5, F5, A4, caballo BD4, E por D4, caballo por D4, avanza el peón, rey B1, B por C2, caballo por alfil B3, y aquí, bueno, se han llegado a una quincena de partidas realmente a esta posición, donde 16 partidas, donde si hacen, bueno, donde el negro ha tenido pocas opciones, sobre todo han habido tablas. Pese a que hay un H4 y bueno, hay un H4 que me imagino que sería un poquito más, bueno, está este H4 y luego este A por B3 que es la principal, ¿no? Esta es la más principal. Carro consigue A por B3 y caballo A3. Bueno, posición de igualdad, que ha dado más tablas que otra cosa. Pero bueno, interesante de cualquier forma. Ya veis las principales jugadas contra SA6. Creo que al menos tanto... O sea, yo os diría que las tres primeras hay que... me faltaría que no está F4. ¿Vale? La variación Ámsterdam. Bueno, yo es la que juego, o sea que es que un poco más se me olvida.
Aquí tras E5 vamos a ver las líneas que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí se juega caballo F3, caballo B3 se da y caballo F5 también, pero sobre todo es caballo F3. Y tras caballo BD7, que es lo más normal, pues aquí lo mejor es hacer este A4. Bueno, se intenta hacer B5, evitar B5, ¿no? Antes de que llegue tras alfil E7, alfil D3 y enroque corto, E por F4, rey H1. También vale alfil por F4, ¿eh? Pero bueno, alfil por F4 de hecho da un poquito mejor porcentaje al blanco. Pero más jugado es rey H1. Al final se intenta evitar el jaque de la dama, ¿no? Tras caballo C5, ahora sí, alfil por F4. Y tras alfil G4, dama de 2 sale de la clavada. Aquí proponen hacer alfil H5, caballo D4, alfil G6 y caballo F5. Bueno, está bien. Y aquí suele haber un alfil por F5, E por F5 y D5. Varias jugadas, varias opciones, varias formas de jugar. Hay cierta igualdad. Creo que es bastante correcto. Creo que es interesante. F4 para mí tiene toda la lógica, porque básicamente aprovechamos enseguida para intentar atacar al centro por esa falta de tiempo que ha habido. El problema es que, claro, con E5 enseguida nos toman la mano, ¿no? Y aquí pues hay que ver. Bueno, creo que caballo F3 tiene toda su lógica también, ¿no? No sé si caballo F3, caballo B3 o caballo F5. Pero bueno, caballo F3 es la que igual tiene más lógica. Aunque, por ejemplo, nos da mejor porcentaje, un poquito mejor porcentaje para blancas caballo B3 y aún mejor porcentaje un caballo F5. Lo que pasa es que también son mejores para las negras, tanto una como la otra. Caballo F3 es la que da más opciones, ¿no? Aquí hemos dicho caballo BD7, también estaría un dama C7, creo que al final debe transponer, ¿no? Una cosa en la otra, porque tanto alfil D3 como A4 pues son jugadas que yo creo que se dan en las dos opciones, con lo cual tampoco no sé si es muy fino, ¿no? Vemos que las dos jugadas se dan. Y bueno, no tiene por qué jugarse así, pero yo creo que son jugadas muy lógicas. Igual alguien prefiere hacer, en este caso, torre A1 o alfil E3, ¿no? Y quiero decir que todas estas tienen bastante sentido, incluso B4, molestando al caballo, ¿no? Lo han jugado jugadores muy buenos, eso tampoco no es un problema, ¿no? Hay varias opciones de jugar, no es la única manera, pero bueno, yo creo que en estas variantes sobre todo se ven mucho las ideas que tiene cada cual y considero que a medida que uno va perfeccionándose, tiene que ir definiendo qué es lo que más le gusta y sobre todo ir eligiendo jugadas, ya sea en cierta medida por la estadística, por la evaluación del módulo, pero sobre todo por aquello que sea capaz de comprender, ¿no? De las partidas de los grandes maestros y ideas que sea capaz de asimilar y que sean igual, que sirvan para más de una línea, ¿no? Que sirvan esos pequeños planes que nos funcionan para más de una línea, que no sea tan importante de si esta va primero que la otra, sino entender el concepto de por qué se hace. Pues bueno, hasta aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.